Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com para los que no me conozcáis y hoy estoy muy contento porque estoy siendo productivo y creativo. Y es que hoy os traigo un episodio de estos en solitario de reflexión que hacía tiempo que no hacía y que pues me ha resultado ser un hallazgo para mí y que además estoy seguro que me va a ayudar muchísimo a mejorar. Resulta que algo que yo había detectado desde hace ya años, ¿vale? Mucho tiempo, es que cuando no soy o no me considero productivo durante varios días, no soy feliz. Y es algo que de hecho me hace infeliz. ¿Vale? Cuando en cambio hago cosas en las que me siento productivo, me siento creativo, sobre todo, y ahora voy a ello, a la palabra creativo, pasa exactamente lo contrario. Me siento feliz y me voy a dormir pensando que ha sido un buen día porque he hecho tal. Y en este sentido me doy cuenta de que muchas veces necesito, y yo supongo que es porque yo funciono así, sentir que voy avanzando, ¿no? Y que no pierdo el tiempo. Que no se ha perdido el tiempo o que ese día ha servido para alguna cosa en concreto. Que me va a ayudar a sostener lo que ya tengo o incluso pues a hacerlo más grande, avanzar, da igual, a algo positivo. Y me doy cuenta también que el hecho de escribir o redactar, desarrollar temas, me ayuda muchísimo a autoconocerme. De hecho, no es ninguna novedad, ya lo sabéis. Cuando escribí el libro La vida que yo quiero, me ayudó muchísimo a entenderme en ese momento que lo necesitaba y sobre todo a trazar un camino, ¿no? Y tomar decisiones consecuentes al autoanálisis o a la introspección que yo hice. Pues me pasa lo mismo a la hora de redactar posts como este o grabar este tipo de episodios que estoy haciendo ahora, porque me lleva a conclusiones que son muy interesantes y que además me ayudan mucho, sobre todo a tomar decisiones. Voy al tema. Mi punto es que me siento productivo y feliz cuando soy productivo de manera creativa. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, en mi día a día, pues hago una sesión de fotos o edito una sesión de fotos. Cuando escribo un artículo o parte de un libro, cuando me he sentido escribiendo un libro o eso, ¿no? Pues que cojo y me pongo a escribir y me siento creativo, me genera una dopamina o me genera una sensación de felicidad que la relaciono directamente con la felicidad. Es decir, el hecho, me siento muy realizado y eso pues me hace que sea feliz. Y cuando suceden muchos días en los que no tengo ninguna de estas actividades, entonces, bueno, pues me siento infeliz o frustrado por no estar haciendo cosas que me gustan, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, veo que la productividad yo la relaciono con la felicidad, pero siempre y cuando es productividad creativa. Por ejemplo, grabar podcast de este tipo o una entrevista, o cuando grabo un curso o edito un curso o estoy haciendo un proyecto nuevo o desarrollo un nuevo negocio. Todo este tipo de cosas productivas me generan felicidad directa, ¿vale? Y yo internamente la relaciono, esta felicidad, con este tipo de productividad. Pero diariamente yo soy productivo de otras maneras. Hay otras actividades como por ejemplo pues hacer la contabilidad, responder a correos, dar soporte, resolver problemas técnicos. Todo este tipo de cosas son igualmente productivas, pero no me generan felicidad. Más al contrario, me generan frustración muchas veces porque son causa de problemas o de malestar o de lo que sea, pero es que van totalmente relacionadas de manera directa con mi falta de tiempo para poder hacer el otro tipo de cosas productivas que sí que me generan felicidad. No sé si es muy enrevesado, pero yo en mi cabeza lo veo muy claro. Es decir, ser productivo se puede ser productivo de muchas formas, ¿vale? Yo puedo ser productivo apretando tornillos.
pero eso no me va a generar felicidad. Pero cuando estoy siendo productivo en mis sesiones de fotos, grabando podcast, creando cosas, ahí sí que me genera felicidad. Y esto, la primera de las preguntas que me hago, y que de verdad, si a vosotros oyentes que estáis escuchando os apetece, os invito, por favor, en donde queráis, comentadlo, porque yo la primera pregunta que me hago es, ¿la gente relaciona la productividad, creatividad con la felicidad o no? Porque yo veo mucha gente que es feliz con otras cosas, con ir a comprar, con ir a comer, con cosas más, con la vida social, etcétera, que evidentemente a mí también me hacen feliz. Pero mi punto es, lo que realmente me hace feliz de manera trascendental es el sentirme realizado habiendo sido productivo, creativo, ¿vale? Por otro lado, me doy cuenta también que estas tareas o estas acciones productivas, creativas, son las que en las que me he sustentado todo mi estilo de vida. Es decir, si hago un análisis de cómo vivo, ¿vale? Vivo pues de Fotodinero, de la Academia de Stock, de Vive Distinto, de los podcasts, de mis fotos, de los negocios. Todo esto son consecuencia directa de tareas creativas. Es decir, cuando yo he diseñado un curso y he creado un curso, he conseguido un ingreso importante. Lo mismo cuando hago una sesión de fotos, cuando hago un artículo, cuando hago un libro, cuando lo que sea. Todo este tipo de cosas tiene una relación directa con mi estilo de vida o con ser el sustento de mi estilo de vida, mientras que las otras también tienen una relación directa con el mantenimiento de este estilo de vida. Es decir, el dar soporte a los cursos, el contestar correos, hacer la contabilidad mensualmente, solucionar problemas técnicos, etcétera, etcétera, es tan necesario como lo otro. Si yo creo el curso pero luego no doy soporte, pues no voy a tener alumnos. Pero a mí lo que me hace feliz realmente es crear el curso. Y esto me hace muy feliz, ahora mismo me pone muy contento porque me acabo de dar cuenta de ello. Es decir, es algo que, aunque parezca muy obvio, he necesitado este análisis de ordenar las cosas y decir, oye, si yo sé que si no soy productivo, no soy creativo, no soy feliz, pero entonces, ¿por qué no siempre soy productivo creativo? Y me doy cuenta que es que muchas veces porque mi energía y mi tiempo se consume en mi día a día por otras cosas. Entonces, mi reflexión aquí viene a debo crear un hábito en el que todos los días sea productivo creativo. Es decir, de alguna manera tengo que hacer un time blocking, un hábito de decir, bueno, pues cada día de X hora a X hora yo no existo, yo estoy haciendo algo productivo creativo, sea una sesión de fotos, sea editar fotos para subir, sea escribir artículos, sea escribir parte de un libro, lo que sea, pero es justamente en ese espacio de tiempo donde donde reside mi felicidad, donde voy a avanzar hacia nuevas cosas y además donde me voy a sentir realizado y voy a sentirme cómodo conmigo mismo, ¿no? Y con el estilo de vida que estoy llevando o con las cosas que estoy haciendo. Al mismo tiempo, esta conclusión me hace llegar a otra, que es decir, vale, si hacer cosas creativas o ser productivamente creativo solo me trae cosas buenas, porque además de hacerme feliz es lo que sustenta todos mis negocios, lo que sustenta mi estilo de vida y lo que me aporta más valor, ¿vale? Porque creo contenido, el contenido directo hace que venga más gente al proyecto, o el contenido de un libro hace que tenga un nuevo ingreso y yo que sé, por ahí me hagan una entrevista que haga que esto crezca, o da igual. Todo este tipo de contenido, de tiempo que yo dedico a crear, sea por ejemplo con las fotos. Eso es una relación directa con la entrada de dinero que tengo. Es decir, si yo dedico un tiempo a hacer una sesión de fotos que luego subo a internet y la pongo en venta, esto repercute en dinero, ¿vale? Entonces, ¿por qué
si llego a esta conclusión, no me paso absolutamente todo mi tiempo, o el máximo tiempo posible, no todo el tiempo, sino me refiero no a las 24 horas del día, ni, bueno, solo dormir y ser productivo creativo, no, sino cuando yo estoy trabajando, ¿vale? En las horas de mi trabajo, en las horas en las que estoy haciendo cosas de mi día a día, ¿por qué no maximizo mi tiempo productivo creativo en lugar de tener tantas cosas que no tienen un impacto directo de esta manera? Es decir, yo en mi día a día muchísimas veces me paso el tiempo solucionando follones, con problemas técnicos, con reuniones de cosas que al final no llevan a ningún lado, con contestando correos, dando soporte, cosas que al final muchas veces yo podría delegar. O sea, la mayoría de ellas podría delegarlas. La contabilidad, por ejemplo, todo este tipo de cosas son delegables. No es necesario que las haga yo a estas alturas. Y si ese tiempo lo destino a las otras cosas, no solamente voy a ser más feliz, porque voy a estar haciendo solo lo que me gusta, sino que es que además va a tener un impacto directo con el crecimiento de mi negocio. Y eso va a hacer que gane más dinero, tenga más tiempo, crezca más. Entonces, ese es el punto de mi emoción a la hora de grabar este podcast o de haber hecho el artículo, que os recomiendo que si podéis tener un ratito y os lo leáis, lo encontráis en viveisciento.com en el blog, sobre esto, ¿no? Es decir, hostias, si es que me doy cuenta que yo cuando me pongo a escribir a mí mismo y reflexiono, llego a conclusiones que aunque son muy evidentes, porque es de lógica todo esto que estoy diciendo, no es algo muy grande de decir, hostias, acabo de descubrir algo, bueno, súper revolucionario. No, es lógico, ¿no? Si yo dedico mi tiempo a las cosas que me gustan y que son las que encima me hacen crecer el negocio, pues todo va a ir mejor y puedo delegar el resto, ¿no? Esto que es tan evidente es un proceso que yo necesito tener de introspección, de decir, bueno, y realmente en qué cosas son las que estoy delegando o que no estoy delegando y que podría delegar y estoy invirtiendo mi tiempo. Pues todo esto para mí necesita ese punto de análisis previo y de introspección, de desarrollo de un contenido en este caso, ¿no? Y que además lo comparto porque me parece curioso, ya casi antropológicamente, es decir, como estudio humano propio, ¿no? Es decir, hostia, ¿cómo funciona mi mente? Que necesito empezar a redactar y a escribirme a mí mismo preguntas para llegar a conclusiones de un tema. Pero es que además tengo muchísima curiosidad de saber si al resto de personas también les hace feliz este tipo de cosas o no, porque hay mucha gente que puede pensar, hostia, es que no, a mí ser productivo no me hace feliz, a mí me gusta descansar, bueno, o vaguear todo el día, ¿no? Esto es algo que a mí me sorprende muchísimo. A mí, yo me pongo a vaguear todo el día, me pongo nervioso, es que no sé qué hacer, pero hay personas que sí que quieren eso, ¿no? O no, a mí lo que me gustaría es todo el día estar tomando cervezas con los amigos. A mí, la verdad, de vez en cuando me divierte, me distrae, pero no es algo que me llene de verdad, o sea, es bastante efímero, ¿no? Si además a la creatividad, productividad le uno un propósito de vida o los valores, ya tengo la guinda. Es decir, si a mí lo que me llena es esto, ¿no? Pues ser creativo, crecer, avanzar, etcétera. Pero si mi manera de avanzar pues puede ser con un libro que ayude a otras personas o con un curso que solucione problemas de otra gente o de alguna manera en la que yo además me sienta realizado y el feedback que yo recibo por ello es súper positivo, como puede ser, por ejemplo, este podcast. Normalmente la respuesta que yo recibo a este tipo de episodios o de los episodios de podcast en general o de los posts del blog y demás son muy chulos, ¿no? O sea, me escribís diciendo, hostia, muchas gracias, tal, me ha ayudado a reflexionar, lo que sea, está muy bien este punto de vista, lo que sea. Esto ya es la hostia, ¿no? Y ese es mi punto, es decir, si este es el propósito de mi vida.
Si yo me siento muy bien haciendo esto, me siento muy bien escribiendo, me siento muy bien haciendo fotos, que eso pues sí que ya las fotos no van a cambiar la vida de nadie, eso ya es algo mucho más personal. ¿Por qué cojones hago nada de lo otro? Si es que además me puedo permitir delegarlo, ¿no? Y bueno, pues algo tan profundo y que a todas luces tan lógico y tan a la vista de todo el mundo, me ha llevado un buen tiempo descubrir, y es algo que acaba de suceder ahora y tenía muchas ganas de compartirlo con vosotros. Sin más, no voy a hacer este episodio más largo porque creo que el concepto se entiende totalmente. Creo que es muy importante el sentirse productivo, al menos para mí. Es algo que me llena mucho y además hacerlo con sentido, ¿vale? Y el sentirme productivo, creativo, da igual, decidle como queráis, haciendo una cosa en la que yo me voy a sentir realizado, pues a mí me llena totalmente. Porque además, si ya para remate sé que ayudo a otra persona, pues ya es la hostia. Voy a tratar de crear un hábito diario, seriamente, sobre esto, de coger un bloque de tiempo diario de 3 horas, por ejemplo, y en algún momento del día decir, no, es que estas 3 horas yo no existo porque estoy en mi tiempo productivo creativo y puedo estar haciendo lo que sea, fotos, escribir, grabar podcast, lo que me dé la gana, pero no estoy trabajando, no hago caso al teléfono, no hago caso a correos, no existo para nadie, porque al final este tipo de cosas me doy cuenta que son las que me llenan. Entonces, a lo mejor soy un tío rarísimo y me hacen feliz cosas muy extrañas, pero bueno, si yo llego a esta conclusión y me doy cuenta de ello, lo estúpido sería no hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, además estoy seguro que este tipo de hábitos, sobre todo, me puede ayudar muchísimo a crecer a nivel personal y a nivel profesional, y voy a tratar además de delegar todo lo delegable. Esto es algo que poco a poco he ido haciendo, pero que realmente necesito aumentar, porque es absurdo mantener cosas que podría estar delegando y que no delego, no sé por qué motivo, cuando prefiero dedicarme a las cosas que sí que me hacen crecer y que además me llenan. Sin más, de verdad agradeceré los comentarios porque estoy muy curioso de cómo sois el resto de personas y de que si a lo mejor soy un bicho muy raro o si es algo normal en lo que todos nos sentimos igual, ¿no? Y que cuando todo el mundo es productivo, creativo en algo, se siente muy realizado. No lo sé, espero que sea así, que seguro que es algo positivo. Muchas gracias por escucharme, hasta la próxima semana.